Hola a todos, mi nombre es Graceli Maldonado, soy de la carrera de Administración de Empresas. En el siguiente trabajo hablaré de lo que es el golpe de Estado de 1963. La historia de Honduras, como la mayoría de países de Centroamérica, ha estado plagada de revoluciones fallidas y golpes de Estado que establecieron dictaduras militares. La acumulación de poder económico y político de las Fuerzas Armadas viene de ese periodo. Es muy bien sabido que los golpes de Estado constituyen una amenaza a la estabilidad democrática de América Latina. Golpe de Estado de 1963. En 1957, Ramón Villeda y Morales había sido elegido presidente constitucional de Honduras, poniendo fin a una larga trayectoria de gobiernos nacionalistas, incluyendo la dictadura de Carías Sandino, que duró 16 años. En 1954 se produjo la huelga bananera principalmente en la costa norte, sacudiendo las estructuras obreras en todo el país. Durante el gobierno de Villeda Morales, Honduras entró en el mercado común centroamericano e inició programas para la reforma agraria y la ampliación de la educación, una serie de proyectos moderadamente progresistas. Desde el inicio de su gobierno, Villeda Morales tuvo astucia para comprender que su permanencia en el poder dependía de que tolerara la actitud de las Fuerzas Armadas, que ese mismo año se había garantizado la autonomía, conservando el papel de garantes de la democracia. Villeda atenuó el tono de las promesas realizadas durante su enérgica campaña, en el sentido de una rápida reorganización de la sociedad y las instituciones anacrónicas de Honduras. Introduciendo modestas medidas de bienestar social, buscando la cooperación de los nacionalistas en todos los planes para llevar a cabo la reforma de las estructuras económicas, sociales y políticas. Recomendó al Congreso que asignara a los militares la habitual cuarta parte del presupuesto nacional, sin formular preguntas respecto del modo de inversión de los fondos. Pero era difícil gobernar con dos cabezas autónomas, el Partido Liberal y las Fuerzas Armadas, cada uno con una visión distinta de lo que el país necesitaba. Desde el principio, los oficiales conservadores discreparon públicamente con el presidente Villeda. En 1959, Villeda apenas logró sobrevivir a 4 intentos de derrocarlo. El último fue obra de la policía, la que posteriormente fue disuelta para formar una nueva Guardia Civil de 2.500 hombres. A medida que los jefes de las Fuerzas Armadas gravitaban nuevamente alrededor de su tradicional base, el Partido Nacionalista, el aprensivo presidente de su Partido Liberal, comenzaron a convertir a la Guardia Civil en una suerte de contrapeso. Cuando Villeda Morales resolvió que esta última supervisara las elecciones presidenciales, la enemistad entre la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas precipitó la crisis, pues las Fuerzas Armadas se habían visto privadas de una de sus habituales funciones. Por otra parte, Modesto Rodas Alvarado, alentado por el abrumador apoyo de los campesinos, los obreros y la baja clase media, prometió acelerar el ritmo de las reformas y transformaciones. Prometió suspender la colaboración con los nacionalistas, una promesa que resonaba en la base liberal que tenía aún fresca la memoria del cariato. Pero es probable que el principal factor del golpe haya sido la ambición del coronel Osvaldo López Arellano, jefe de las Fuerzas Armadas, el mismo hombre que 12 horas antes del golpe militar dio seguridades públicas en el sentido de que no habría ningún golpe. Mas, sin embargo, el siguiente día, a las 3 de la madrugada del 3 de octubre de 1963, dos escuadrones de aviones caza de las Fuerzas Armadas de Honduras volaron sobre la casa presidencial,
advirtiendo al presidente de la República, doctor Villeda Morales, que debía rendirse si no quería sufrir un bombardeo mientras las tropas del ejército dominaban la Guardia Civil. Según reportes de la prensa de la época, a las 5 de la mañana, la voz del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, coronel de la Fuerza Aérea Osvaldo López Arellano, proclamó por radio a la nación de las patrióticas Fuerzas Armadas habían intervenido para acabar con las flagrantes violaciones de la Constitución y la evidente infiltración comunista. Argumentaban los oficiales que actuaban en respuesta al crecimiento, clamor e inquietud del pueblo. Las Fuerzas Armadas habían resuelto salvar a la patria e impedir el fraude que se preparaba para las elecciones presidenciales que debían realizarse el 13 de octubre, en donde Modesto Rodas Alvarado se presentaba como favorito para ganar la contienda. El presidente Ramón Villeda Morales, cuyo periodo presidencial debía expirar 80 días después, y Modesto Rodas Alvarado fueron llevados por la Fuerza Aérea al exilio en Costa Rica. Se suspendió el llamado a elecciones, se disolvió el Congreso y fue abolida la Constitución de 1957 y López se proclamó presidente provisional. Una de las primeras decisiones del coronel López fue la disolución de la Guardia Civil y la creación del Cuerpo Especial de Seguridad, que en años posteriores se convirtió en Fuerza de Seguridad Pública y más tarde en Policía Nacional desde 1963 hasta 1998. La policía fue del cuarto brazo o rama de las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado fue apoyado también por una corriente del Partido Liberal, denominada antirrobista, y por el conjunto del Partido Nacional. Algunos de ellos ocuparon altos cargos en el gobierno militar. Óscar Flores fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Amado Núñez siguió desempeñándose como ministro del Trabajo. Rafael Bueso como ministro de Educación. En conclusión, la crisis política fue eso, una crisis generada e iniciada por políticos, pero que las consecuencias fueron sufridas por todo el pueblo hondureño. El golpe de Estado evidenció la preeminencia de la ideología autoritaria y ha hecho real riesgo de grupos paramilitares de represión capaces de amenazar a la nación entera.